3 de la materia nos hemos focalizado en estudiar y comprender la organización política e institucional del Estado provincial, analizando los tres poderes en que se organizan las provincias en tanto Estado de Derecho y bajo la forma de gobierno republicano. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, sumando a ellos los órganos extrapoderes, órganos de control de la administración pública y de control de la hacienda. Entonces, como podemos observar, el Estado provincial adopta la forma republicana de gobierno con la división tripartita de los tres clásicos poderes, ejecutivo, judicial y legislativo, a lo cual en su evolución el constitucionalismo provincial fue añadiendo órganos extrapoderes que tienen como función principal controlar la actividad de estos poderes. Una cuestión que ha generado mucho debate reciente en el derecho público provincial ha sido la cuestión de la reelección de los gobernadores. Existen tres precedentes muy recientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que han decidido sobre esta cuestión en tres diferentes provincias. El caso de la provincia de Santiago del Estero, el fallo del 2013 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Unión Cívica Radical de la provincia de Santiago del Estero contra Santiago del Estero, provincia, sobre acción declarativa de certeza, sentencia del 22 de octubre del 2013. El segundo es el fallo en el caso de la provincia de La Rioja, en la causa Unión Cívica Radical de la provincia de La Rioja contra provincia de La Rioja sobre amparo, sentencia del 22 de marzo del 2019. Y el último caso, en el caso de la provincia de Río Negro, la Corte falló en la causa Frente para la Victoria, Distrito Río Negro y otros contra provincia de Río Negro sobre amparo, sentencia del 22 de marzo del 2019. La temática de la reelección del Ejecutivo no solo ha tenido relevancia desde el punto de vista mediático y político, sino también jurídico-constitucional. Se trata de un tema transversal que se conecta con otros temas esenciales del constitucionalismo moderno, a saber, los derechos políticos, el sistema republicano de gobierno, la división de poderes, y en estos casos puntuales también el correcto ejercicio del poder constituyente derivado de segundo grado. Una pregunta crucial que ha surgido en torno a estos casos judiciales es la siguiente: ¿constituye la prohibición de reelección una lesión al derecho humano a ser elegido? En el caso de la provincia de Santiago del Estero, la parte actora, el gobernador de turno, había recurrido a la justicia local para que declare inconstitucional la cláusula que le prohibía postularse a una nueva reelección, sosteniendo que esa disposición era proscriptiva y afectaba el principio de igualdad. En este caso, la Corte sostuvo dos puntos centrales. Primero, que la forma republicana de gobierno no exige necesariamente el reconocimiento del derecho de los gobernantes a ser nuevamente electos, por lo que la prohibición de reelección no afecta al derecho de igualdad. En segundo lugar, sostuvo que el sistema utilizado por la provincia es idéntico al federal, el cual impregna, sostuvo la Corte, los sistemas provinciales. Y dijo textualmente que el tribunal ya señaló que los principios republicanos que establece la Constitución Nacional impregnan las competencias reservadas por cada una de las provincias para el ejercicio de su poder constituyente. Los invito a que reflexionemos juntos. ¿Qué opinan sobre estos pronunciamientos? ¿Están de acuerdo? Para ustedes, ¿la prohibición de reelección afecta el derecho humano a ser elegido? O bien, por el contrario, la prohibición de reelección está de acuerdo con los sistemas republicanos y democráticos de gobierno. Los invito finalmente a leer y analizar la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa precisamente a esta cuestión. Se trata de la opinión consultiva número 28/2021, que pueden encontrarla en la página web de la propia Corte Interamericana, que es www.corteidh.org
En esta opinión consultiva, promovida por la República de Colombia, justamente Colombia le solicita a la Corte que emita una opinión acerca de dos cuestiones que acabamos de analizar en el derecho público provincial. Por un lado, si la prohibición de reelección afecta el derecho a ser elegido, un derecho humano reconocido por el Pacto de San José de Costa Rica, y en segundo lugar, si la prohibición de reelección está de acuerdo con el sistema democrático de gobierno. La Corte emite una opinión muy interesante que da para mucho análisis y para mucho debate. En primer lugar, sostiene que son derechos autónomos y diferentes. La cuestión de si la reelección afecta o no el derecho a ser elegido es una cuestión que se refiere a distintas dimensiones. Por un lado, la prohibición de reelección es más un diseño institucional que hace referencia a la parte orgánica de la Constitución y que se refiere a la conformación de los poderes, y el derecho a ser elegido es un derecho que está contenido en la parte dogmática de los textos constitucionales. Llega a la conclusión de que el derecho, la prohibición de reelección no afecta el derecho a ser elegido. Por otro lado, y tal vez esto es mucho más interesante, la Corte sostiene decididamente que la prohibición de reelección está de acuerdo y es un mecanismo que fortalece el sistema democrático porque, entre otros muchos factores, evita la concentración del poder. Si no se evita esta concentración del poder y se produce una mayor concentración de poder, poco a poco se empiezan a ver resentidos los resortes de control, la división de poderes y, en definitiva, el sistema democrático en general, con graves afectaciones de los derechos humanos de los ciudadanos. Y este fallo, finalmente, para cerrar esta opinión consultiva que ha emitido la Corte Interamericana, es interesante de analizar también desde la perspectiva del control de convencionalidad, es decir, este mecanismo que la Corte Interamericana ha ideado para que los jueces nacionales de cada uno de los estados partes y que han suscrito la Convención Interamericana de Derechos Humanos y han aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen que aplicar no solo el texto del Pacto de San José de Costa Rica, sino también la interpretación que de este texto haga la Corte Interamericana. Y en este control de convencionalidad, la Corte ha dicho que no solo incluye sus sentencias, sino también sus opiniones consultivas. Entonces, pensemos, ¿qué pasaría, por ejemplo, si una provincia hoy decide reformar su constitución y establecer un sistema de reelección indefinida, que de acuerdo a la opinión de la Corte afectaría de forma importante el sistema democrático? O de hecho, ¿qué pasaría si en una provincia como Formosa, por ejemplo, cuya constitución establece la reelección indefinida de su gobernador, qué pasaría si un ciudadano promueve una demanda para declarar la inconstitucionalidad apelando a este mecanismo de control de convencionalidad y trayendo a colación precisamente esta opinión consultiva de la Corte Interamericana?